Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener hijos y aquellos que prefieren no tenerlos. Hoy hablaremos de el cuidado de la fertilidad. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa, como siempre agradeciéndoles porque estén allí desde el otro lado, acompañándonos. Y hoy vamos a estar conversando con ella, que es una profesional de esta ciudad que ya ha venido en varias ocasiones, siempre a transmitir conceptos y a clarificar sobre diversas temáticas. Hoy, como lo anunciamos, vamos a estar desarrollando el cuidado de la fertilidad, así que la presento a ella, que es médica ginecóloga, es obstetra, la doctora Paula López Breccia. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Bueno, ya sos como parte integrante del programa. Sí, ya hemos pasado por aquí. Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, un placer volver. Bueno, y vamos a hablar de algo que es bastante importante, ¿no? Porque muchas veces, en esto que ya hemos desarrollado incluso contigo, la postergación de la maternidad, ¿no? En un momento no pensar en esa cuestión, bueno, hace que de pronto, en otro momento, en otra etapa de la vida, sobre todo de una mujer, nos encontremos con esto de la fertilidad y la no fertilidad. Bueno, así que para ir como metiéndonos de a poquito dentro de este tema, ¿qué significa la fertilidad en sí? Bueno, cuando hablamos de fertilidad en la mujer hablamos de reserva ovárica, del concepto de reserva ovárica, o sea, están unidos, es como hablar de lo mismo. La reserva ovárica en la mujer es hablar de la cantidad de óvulos que tiene una mujer en un determinado momento de la vida. Cuando la mujer nace, e incluso durante la vida intrauterina, posee una cierta cantidad de ovocitos, o sea, de células, que a lo largo de la vida van a ir madurando. Cuando llegamos más o menos a la menarca o a la primera menstruación, ahí nos encontramos con que esa cantidad de ovocitos ya ha disminuido, o sea, de que estamos dentro de la panza de nuestra mamá hasta que somos niñas, ya empieza a disminuir y ahí nos encontramos con más o menos una cantidad mucho menor. Te estoy hablando de 400, 500.000 ovocitos, que son las células que están en los ovarios. Y durante la vida reproductiva, alrededor de solamente 400 o 500 de esos ovocitos van a ovular. Entonces, estamos hablando de reserva ovárica, que hablamos de cantidad de óvulos. Y eso es lo que determina, en cierta manera, la capacidad fértil de una mujer. Claro, o sea que a medida que pase el tiempo vamos teniendo menor cantidad. Menor cantidad, por eso es muy importante hablar, cuando hablamos de fertilidad, hablar de reserva ovárica. Y por el otro lado me parece sumamente interesante el hecho de que abordes este tema, porque bueno, ahora estamos en julio, pero durante el mes de junio se celebró el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, claro, que es una metodología como para que se utiliza para concientizar a la población acerca de las medidas de cuidado que tenemos que llevar para cuidar nuestra fertilidad. Exacto, y eso es lo que apuntamos ahora, ¿no? Quizás ahí nos están escuchando y viendo muchas mujeres y dicen, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo entonces? Claro. Después vamos a hablar de la edad, ¿no? Puntualmente, pero entendiendo que si uno puede ya estar llevando adelante ciertas acciones como para preservar esto, bueno, mucho mejor. Así que, ¿cuáles son los cuidados que tendrían ahí que tener en cuenta? Dentro de los cuidados existen cuidados que son a nivel general, que podemos adoptar durante toda la vida y que obviamente van a ser beneficiosos. Uno de ellos, y casi el más importante, es el control ginecológico, que se recomienda que una mujer acuda al control ginecológico desde la adolescencia, desde el inicio de las relaciones sexuales, eso depende mucho de cada paciente, y a lo largo de toda su vida. Y ese control sirve, o sea, no solamente para prevenir enfermedades oncológicas como el cáncer de mama o el cáncer de cuello de útero, sino también justamente para detectar afecciones infecciosas o inflamatorias que en cierta manera pueden comprometer nuestra fertilidad cuando deseamos ser madres. El control ginecológico es, dentro de todo, uno de los puntos más importantes. Otro de los puntos que quizás no está muy ampliamente difundido es la vacunación contra la rubiola. Y eso es bueno que toda mujer tenga información si padeció la enfermedad o si está vacunada, y que
es importante tenerla porque la rubiola suele ser una enfermedad que tiene implicancias muy importantes durante el embarazo, puede dar lugar al síndrome de rubiola congénita, con implicancias muy importantes en el recién nacido y mayor riesgo de abortos. Esa es una medida de prevención muy importante. Y también medidas generales. El uso de preservativo es muy importante también en la población adolescente, ya que esto ayuda a prevenir también enfermedades infecciosas que también pueden comprometer la fertilidad. Y las medidas generales, obviamente, que son los hábitos de vida. Y eso, bueno, vamos entonces a qué hábitos son, bueno, nocivos o se consideran de esta manera y cuáles serían todo lo contrario, ¿no? Los saludables que, como vos estás transmitiendo, Paula, se pueden llevar adelante en cualquier momento de la vida, ¿no? Ya desde que se es adolescente y, bueno, quizás en ese momento uno no empieza a pensar en esta posibilidad de tener o no tener hijos, pero bueno, que igualmente son interesantes incorporar. Tal cual. Los hábitos nocivos, bueno, obviamente que, como todos sabemos, evitar el tabaquismo, el alcohol en exceso o el uso de drogas, son todas medidas que obviamente que nos ayudan a preservar la fertilidad porque está ampliamente demostrado que dan lugar a mayor riesgo, por lo menos en las mujeres, de falla ovárica precoz. O sea, que nuestra reserva ovárica se vea comprometida por ese hábito. Y por el otro lado, incorporar hábitos de vida saludables, como por ejemplo una alimentación basada en verduras de hoja verde, cereales, frutas, que son alimentos muy ricos en ácido fólico, que es por ejemplo el que le damos a las mujeres que están buscando embarazo. Entonces, bueno, eso uno lo puede incorporar a diario y ya es beneficioso, al igual que el ejercicio físico. Bien. Mantener un peso saludable también es importante. O sea que la obesidad también estaría influyendo. La obesidad influye en dos aspectos. Por un lado, la obesidad, o sea, tener un sobrepeso, aumenta el riesgo de ciclos anovulatorios y también de disminución de reserva ovárica. Y por el otro lado también un embarazo en una paciente obesa tiene más riesgo de complicaciones, como diabetes o hipertensión. Entonces, bueno, tiene esos dos puntos muy importantes que a la hora de pensar en la fertilidad de un embarazo juegan en contra y que lo ideal es que la mujer busque asesoramiento para tener un peso lo más saludable posible a la hora de buscar un embarazo. Vos hablabas, bueno, recién de la alimentación, de esta vida en definitiva sana, ¿no? Saludable, exacto, que es recomendable para cualquier persona. Y puntualmente te pregunto que en esto que aparece allí suelen haber a veces recomendaciones que son hasta mitos, ¿no? O creencias que giran en torno a la fertilidad. Es habitual que uno escuche, bueno, come determinada fruta, determinada verdura, que vas a estar allí mejorando tu fertilidad o cuidándola. ¿Qué tan cierto es eso? En realidad, o sea, no hay una evidencia científica que avale dichas conductas, o sea, con el peso suficiente. Sí es recomendable, como te decía, incorporar verduras y frutas que tengan, digamos, un gran contenido, por ejemplo, en vitamina C, pero no hay, digamos, un estudio que avale esta conducta. O sea, el aporte de ácido fólico es importante, prevenir la anemia también es importante, o sea, los alimentos ricos en hierro también es importante incluirlos en la alimentación, pero en sí no hay una evidencia que diga hay que comer tal alimento. Claro. Pero bueno, en torno a esto sí hay mitos igualmente, en torno a la fertilidad en sí. Exacto. Otro de los mitos, por ejemplo, que habitualmente nos encontramos a diario en el consultorio, hablando de la edad, como hablábamos al principio de la entrevista, es que, bueno, que una mujer no debería conocer su reserva ovárica hasta que no piense en buscar un embarazo. Y en realidad eso hoy en día es un mito, porque contamos con múltiples herramientas como para conocer cuál es la reserva ovárica y en base a conocer cuál es la reserva ovárica o dónde estamos parados, poder tomar alguna decisión. Y eso no implica que estemos buscando un embarazo. Claro. Entonces, asesorar al paciente correctamente sobre cuál es esa información y para qué nos va a servir, eso por suerte se está convirtiendo en el destierro de un mito que hasta incluso entre los colegas siempre ha existido. Entonces quizás hablar del tema nos ayuda un poco más a eso. Qué interesante, Paula. Y bueno, vos antes mencionabas, ¿no?, esta cuestión de la obesidad como un hábito nocivo, ¿no?, que puede estar allí perjudicando la fertilidad. ¿Qué pasa con el estrés? Porque vivimos, ¿no?, y en estos últimos tiempos como muy acelerados y muy ahí a contratiempo de todo lo que queremos llevar adelante. Eso sobre todo en
en el momento en el que uno tendría que ir como preservando su fertilidad, puede llegar también a influir. Sí, tal cual. El estrés es uno de los factores que puede influir en esta preservación de la fertilidad. Nosotros sabemos, bueno, como seres humanos, hablando en general, el porcentaje de éxito de la reproducción humana es bajo por ciclo, es alrededor de un 20%, 18%. ¿De qué depende ese porcentaje tan bajo? Tenemos factores genéticos y, así como en el mismo peso de los genéticos, los factores sociales. Dentro de esos factores sociales estaría el estrés, o sea, ese ritmo diario que llevamos, en donde obviamente que está ampliamente demostrado que influye en tener un cierto porcentaje de éxito a la hora de buscar un embarazo. Entonces, quizás no es perceptible o no es medible a través de un estudio o de un laboratorio, pero sí obviamente que influye en gran peso. Ajá, vos, bueno, justo recién mencionaste factores genéticos. ¿Tiene que ver esto que uno esté allí con un contexto familiar muy fértil, ¿no? Porque mi abuela, mi mamá, y resulta que ahora parece que yo no soy tan fértil como ellas. ¿Esto se transmite también de generación en generación o puede pasar así que una persona, por más que tenga en su árbol genealógico una familia con mucha fertilidad, y bueno, y en el caso de ella no? No, para nada, no es transmisible, digamos, genéticamente. Incluso, o sea, hay patologías que son adquiridas, o sea, que no son de herencia genética, claro, y que pueden comprometer la fertilidad de una mujer y, bueno, y sin embargo su mamá tuvo 8 hijos, claro, y ella se ha encontrado con que tiene una patología que compromete su fertilidad. Ajá. Pero no es transmisible. No es transmisible. No. ¿Y qué pasa con algunas enfermedades, no? Como la diabetes, bueno, la celiaquía, la endometriosis, que hemos hablado incluso también en este programa, también se ven atravesadas. Pueden comprometer, sí, la fertilidad. Y es uno de los puntos a tener en cuenta cuando hablamos de cuidado, de preservar la fertilidad, que debemos alertar a los pacientes que ante la aparición de algún síntoma no vengan solamente al control ginecológico, sino que hagan la consulta en el momento adecuado. Como por ejemplo, tener menstruaciones muy dolorosas o con un dolor incapacitante puede ser un signo de una de las que vos mencionaste, como la endometriosis, y que esa patología puede comprometer la fertilidad. Son patologías tanto como la diabetes o la celiaquía que en cierta manera tienen como una base endocrina, o sea, a nivel hormonal, y también autoinmunitaria. ¿Qué quiere decir autoinmunitaria? Como que nuestro propio organismo, nuestras propias células dañan a nuestro organismo, y entre ellos, uno de los blancos pueden ser los ovarios. Claro. Entonces, lo importante es hacer un diagnóstico precoz de esas enfermedades y mantenerlas controladas, o sea, dentro de un estadio controlado, para que el compromiso sea menor. O sea, todas este tipo de enfermedades que vos mencionaste tienen diferentes fases o estadios, y obviamente que no es lo mismo una diabetes compensada que una diabetes descompensada, para obviamente abordar a una paciente con diabetes que desea tener un hijo. O sea, siempre es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. No tener esa patología no significa que la mujer no pueda tener hijos, pero sí quizás considere un desafío un poquito más importante, porque quizás requiera una consulta a un servicio de medicina reproductiva. Se entiende, Pau. ¿Y qué pasa con aquellas personas, bueno, hablemos puntualmente de mujeres que adquieren medicamentos, ¿no? Que tienen que habitualmente consumir medicación, fármacos? Esto también ahí les puede llegar a perjudicar en la fertilidad, digo, entendiendo que por ahí hay enfermedades que son frecuentes y quizás desde muy joven están con la ingesta de medicación. Sí, en ese caso es importante, cuando uno acude al ginecólogo, es comentar qué tipo de medicación está recibiendo, y en caso de planear embarazarse, comentarlo también con el ginecólogo para evaluar si esa medicación se puede tomar durante el embarazo y si tiene alguna implicancia obviamente en la fertilidad. En cierta manera existen diferentes categorías de medicamentos que pueden llegar a tener implicancias o no. Hay medicamentos que obviamente deben ser consumidos y obviamente que en la cuestión ahí riesgo-beneficio se verá si es necesario seguir con ese tratamiento, que se deben, digamos, administrar sí o sí. Una de las problemáticas que vemos frecuentemente son las patologías endocrinas, por ejemplo, el hipotiroidismo, o sea, con la toma de la levotiroxina, que es una medicación que, al contrario, o sea, no va a tener ningún tipo de inconveniente, sino que se recomienda en las pacientes que lo necesitan hacer el tratamiento. Y otra de las problemáticas que también vemos hoy en día es la presencia, o sea, el diagnóstico
diagnóstico de una enfermedad, a veces oncológica, durante la vida reproductiva de una mujer, en donde esa mujer debe recibir un tratamiento, como por ejemplo quimioterapia, que en cierta manera va a afectar su reserva ovárica y a veces la debe recibir a una edad muy joven. Entonces, forma parte de nuestra responsabilidad asesorar correctamente a ese paciente para evaluar en ese momento qué hacer con su reserva ovárica. Porque hoy en día contamos con la posibilidad de la criopreservación de óvulos para que esa mujer en un futuro pueda decidir tranquilamente qué hacer con su maternidad. O sea que ahí también es tarea de los profesionales, ¿no? Exacto, de poder guiar y asesorar. Bueno, y ya de cara al momento, ¿no? De saber cómo estamos, ¿no? ¿Cómo medimos? ¿Con qué estudio? Esto es habitual que en un consultorio ginecológico ustedes los profesionales se lo propongan a la paciente, tiene que salir de ellas mismas, hay una determinada edad, o uno, por ejemplo, a los 20 años ya puede conocer cómo está en cuanto a la fertilidad. Bueno, depende de varios factores. Si la paciente, independientemente de la edad, desea conocer su reserva ovárica, obviamente que nosotros, depende también de su edad y digamos, y de lo que ella manifiesta, lo asesoramos y sí se puede hacer tranquilamente. Y después lo proponemos espontáneamente cuando ya llega a una determinada edad, alrededor de los 30 años, indagando obviamente de cuáles son sus proyectos de vida o qué es lo que tiene pensado hacer. Y se puede hacer a través, digamos, es bastante sencillo, un laboratorio, un análisis de sangre, se hace una determinación hormonal, entre ellas, bueno, se puede evaluar la FSH, que es una hormona que forma parte del ciclo ovárico, el estradiol y la antimuleriana, que es la hormona que evalúa la reserva ovárica de manera más fidedigna y que no tiene tantas variaciones en su valor con el ciclo menstrual, o sea, no es que hay que buscar un día puntual para hacer la determinación. O sea, Paula, esto como para también informarles a los que nos siguen, es un análisis de sangre, ¿no? Es un análisis de sangre simple y a través de la determinación de esa hormona podemos conocer en qué estado está la reserva ovárica de esa paciente. Y esto también, digo, es muy importante allí lo que sucede en un consultorio, ¿no? Porque imagino que deberás tener muchas pacientes de 30 y tantos, donde por ahí, como lo dijimos también al inicio del programa, la maternidad está siendo cada vez más postergada, y bueno, más allá de que vos les puedas indicar, ¿no?, que estamos ahí como al límite, bueno, quizás no toman en ese momento la acción que antes mencionabas, ¿no? De decir, bueno, no sé si quiero ser madre, pero también ustedes como profesionales recomiendan, bueno, si estás en la duda, qué mejor que criopreservar tus ovocitos, tus óvulos. Sí, en ese caso, o sea, bueno, lo que nosotros hacemos es un asesoramiento. O sea, la criopreservación, que es la que mencionaba antes con respecto, por ejemplo, a la quimioterapia, es una medida que se puede hacer tanto porque el paciente se encuentra en un momento donde debe hacer un tratamiento que compromete su reserva ovárica, como en la paciente que tiene una maternidad diferida por una cuestión social. Claro. Entonces, obviamente que informar sobre la existencia de la criopreservación es tarea nuestra y después va a depender del paciente con esa información qué hacer. O sea, nosotros lo proponemos, pero en ningún momento lo vamos a imponer como decir, bueno, vos tenés que criopreservar tus óvulos. Sí, o sea, hoy en día consideramos que es digamos, un acto de mala praxis no proponer una criopreservación a una paciente que se va a someter a un tratamiento oncológico. Pero en los casos de maternidad diferida por una cuestión social, el paciente es dueño de hacer de su vida lo que quiera. Exacto. Y de tomar las decisiones que quiera, en el momento que quiera. Totalmente. Pero bueno, conociendo, ¿no?, la situación en la que se está, que es la importancia también al momento de decidir, ¿no? Sí. Como para decir, bueno, en realidad no sé si quiero ser madre, pero si en un futuro tomo la decisión, tengo esta posibilidad de poder tener con mis propios óvulos. ¿Qué pasa con los hombres, no? Porque uno siempre habla, bueno, de las mujeres y la fertilidad o la no fertilidad atravesándolas a ellas, pero también la infertilidad. Tal cual, la infertilidad también puede ser de causa masculina y es uno de los mitos que me preguntabas al principio del programa, porque a veces se considera que la causa es femenina habitualmente o masculina o no se sabe. Bueno, la cuestión es que la infertilidad masculina tiene más o menos el mismo peso que la infertilidad femenina
Y las causas generalmente pueden existir desde la infancia o desde el nacimiento, porque puede verse a veces a algunas malformaciones o de alteraciones en el trayecto que nosotros decimos de descenso testicular. Por ejemplo, la criptorquidia es una patología en donde el testículo no alcanza a llegar a las bolsas escrotales, que es donde debe estar, y eso es una de las causas que puede provocar en un futuro, con algunas posibilidades, infertilidad en el hombre. El varicocele también. Por eso es importante, cuando una pareja consulta al especialista, estudiar a ambos miembros de la pareja y tener en cuenta también los antecedentes a nivel del hombre también. Y en el hombre es, digamos, es posible conocer también a través de un espermograma cuál es su capacidad reproductiva. Ajá. Y en los hombres, bueno, también en cualquier momento, ¿no? Pueden llevar adelante este tipo de estudios. Bueno, quizás es un poco más difícil en ellos, porque es como, bueno, esta cuestión social que nosotros venimos acá tratando de modificar, ¿no? Como que siempre el tema de la maternidad pasa por una decisión de nosotras y no de la mujer y no de los hombres tanto. ¿Qué estás viendo vos hoy en la generalidad, sobre todo en los más jóvenes, en esto de no ser tan cuidadosos con preservar la fertilidad? ¿Qué hábitos hoy habitualmente están siendo hasta perjudiciales? Bien, y tiene mucho que ver la responsabilidad, obviamente, de hacerse cargo de su propio cuidado. O sea, parte no tanto bien de la pareja, sino que nosotros hacemos hincapié en cada adolescente que vemos en el consultorio, de que ellas mismas son responsables del cuidado de su salud, y que las irresponsabilidades a esa determinada edad pueden tener implicancias que van a perdurar toda la vida a veces, porque justamente el no uso del preservativo puede llegar a traernos consecuencias, por ejemplo, enfermedades infecciosas, que incluso además de comprometer la fertilidad, van a comprometer obviamente nuestra vida. Entonces, por ahí el no uso del preservativo son una de las causas de enfermedades de transmisión sexual que estamos viendo más de todo hoy en día en la población adolescente. Quizás esa falta de responsabilidad. Con respecto al uso de métodos anticonceptivos, las consultas son cada vez más frecuentes. La mayoría de las veces vienen acompañados por los padres. Consultas posteriores pueden venir solos y plantear las dudas que quieran, pero lo importante es que parte de nosotros, o sea, los profesionales, enseñar a cuidarnos, no tanto, o sea, a nivel, a ver, siempre estuvo muy difundido el tema de la anticoncepción, o sea, también es parte de responsabilidad de nosotros difundir el tema del cuidado de la fertilidad. Entonces, el uso del preservativo no solamente para prevenir un embarazo, sino obviamente para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual que van a comprometer también en parte nuestra fertilidad. Generalmente las consultas al principio son un poco así como tediosas, porque bueno, a los adolescentes no les gusta venir a ir al ginecólogo, pero después, bueno, es como que ya se normaliza un poco más. Bien, vos antes hablaste, Pau, de métodos anticonceptivos diversos, pero bueno, volviendo a esto de los mitos que a veces circulan por allí, en más de una ocasión, bueno, se ha dicho, ¿no?, que las pastillas anticonceptivas también podían llegar a ser una causa luego de infertilidad. ¿Qué hay de cierto en eso? En realidad no hay nada de cierto, porque bueno, está demostrado y todas las pastillas anticonceptivas que están disponibles, digamos, en la industria farmacéutica han pasado por ensayos y en ningún caso se ha demostrado de que disminuyan la fertilidad, porque no tienen digamos, un efecto sobre la reserva ovárica a largo plazo. O sea, el único efecto terapéutico que tiene la pastilla anticonceptiva es inhibir la ovulación. Claro. Lo cual es totalmente reversible cuando uno deja el método. Lo que por ahí no podemos saber es si esa reserva ovárica de esa paciente estaba comprometida antes de iniciar el anticonceptivo, porque en su momento no tenía la edad o no tenía el deseo de conocerla, y a lo mejor cuando finaliza el tratamiento anticonceptivo nos encontramos con una reserva ovárica un poco más disminuida, pero que probablemente no haya tenido que ver con la toma del anticonceptivo, sino con otras causas. Se entiende, Pau. Bueno, ¿qué pasa con aquellas mujeres que por ahí te estuvieron escuchando atentamente y ya llegaron a prácticamente los 40 años y dice,
no me acordé, o bueno, no sabía que podía tener este tipo de cuidados, ¿no? Volviendo a lo que es también la criopreservación, que antes hacías mención. ¿Qué le recomendarías vos como profesional hoy? No, bueno, primero saber dónde está parada, ¿no? Claro. En qué estatus nos encontramos, o sea, ya sabemos que obviamente que la edad es un factor determinante a la hora de hablar de fertilidad, y asesorarse obviamente con el ginecólogo y si es necesario con un especialista en medicina reproductiva, de cuáles son las posibilidades, o sea, conociendo obviamente su reserva ovárica, cuáles son las posibilidades de conseguir un embarazo de manera espontánea, y bueno, saber que existen más posibilidades de tener que recurrir quizás a algún tratamiento, a una técnica de fertilización tanto asistida, ya sea de baja complejidad, de alta complejidad, y asesorarse obviamente adecuadamente. Vos, de acuerdo, bueno, a tu experiencia también como profesional, ¿considerás que todas las personas deberían hacerse un diagnóstico sobre, bueno, en qué situación están, entendiendo que puedan luego decidir tener o no tener hijos más adelante, pero digo, cerca de los 30 años, como saber y, bueno, y después ver, ¿no?, qué deciden, sí, pero desde ese lugar, ¿no?, desde el conocimiento. Sí, consideramos que es interesante, siempre y cuando el paciente lo manifieste, o sea, nosotros lo vamos a proponer, pero siempre y cuando el paciente lo manifieste, en cierta manera es importante, o sea, porque es una manera de poder decidir qué hacer en un futuro. No es una práctica que nosotros, digamos, la indicamos, sistemáticamente a todos los pacientes que vemos en consultorio, pero sí es algo que en algún momento, en alguna consulta, forma parte de nuestra charla, de nuestra conversación, para que obviamente sepa que existan y poder decidirlo en caso de que sea necesario. Buenísimo, fantástico, Pau, todos los conceptos que has estado transmitiendo, bueno, desasnando muchas cuestiones que ahí atraviesan, como decimos, si bien existe un mes dedicado a esta temática, claro, ¿no? Que fue durante el mes de junio. Durante el mes de junio, donde se promueven allí campañas y demás, cada vez en mayor medida, o me parece a mí como que en estos últimos años ha ido aumentando esto. Exacto. De concientizar a la sociedad en general sobre lo que esto significa. Bueno, en la época de nuestras abuelas de esto no se hablaba prácticamente, ¿no? Pero bueno, hoy también la ciencia y la medicina ha estado aportando para que esto se modifique. Exacto, exacto. Y también obviamente el hecho de que cada vez es más frecuente el hecho de la maternidad diferida. O sea, obviamente que depende también del medio social, pero es una realidad que estamos viendo hoy en día. Entonces, bueno, está bueno mantenerse informado de cuáles son las herramientas con las que contamos para poder hacer frente a esta temática, que es un poco nueva, pero que bueno, que en cierta manera existe mucha información y mucha disponibilidad de herramientas para poder tomar una decisión adecuada y en el momento adecuado. Incluso también, bueno, rescato que más allá de que existe, ¿no?, un reloj biológico y que los años van pasando y que, bueno, ahí la fertilidad va disminuyendo, también esto puede atravesar a mujeres jóvenes, ¿no?, a hombres jóvenes, no necesariamente tiene que ser, bueno, porque llegaste a determinada edad. Bueno, también con todo lo que estuviste vos explicando, algunas enfermedades y algunas cuestiones que también allí aparecen, pero digo, nadie está exento. Exacto, nadie está exento, y aparte hay que estar preparado, obviamente, que ante un eventual diagnóstico, ante un eventual inconveniente de cualquier tipo, saber o sea, consultar a nuestro ginecólogo de confianza, obviamente, para saber cómo actuar en ese momento. Bien, bueno, Paul, te agradecemos muchísimo por haber estado una vez más con nosotros. Te vamos a volver a convocar porque siempre es interesante tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Y compartir toda tu experiencia y bueno, tu profesión, así que un gusto, ¿sí? Un placer, como siempre. Muchas gracias, Karina. Estuvo con nosotros la doctora Paula López Brecha, así que allí, ¿no?, interesante por demás y aportando también desde este programa al cuidado de la fertilidad. Te agradecemos a vos por acompañarnos cada semana en un nuevo capítulo. Acordate que podés volver a ver, sí, y ustedes para cuándo, en cualquier momento. Allí nos buscás en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Te invitamos también a que puedas aportar con comentarios, con testimonios, alguna temática que también quieras que desarrollemos en algún programa, con todo gusto. Así que gracias por estar ahí desde cualquier lugar del mundo. Nos volvemos a encontrar la próxima aquí en la UOX con un nuevo ¿Y ustedes para cuándo?